Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que se permite ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. En esta ocasión, hemos de tener, a solicitud además de algunas pacientes, un programa muy interesante. Nos hemos de referir a las hemorragias que eventualmente pueden presentar las señoras que están en curso de embarazo. Pero nos vamos a circunscribir a las hemorragias de la segunda mitad, es decir, después de la 20 semana de gestación, teniendo en cuenta que nosotros contamos como 40 las semanas que dura el embarazo, contando desde la fecha del último periodo menstrual. Para ello, hemos invitado a un profesor, titular de la Cátedra de Obstetricia, el doctor Marco Vargas Terrazas. Él es especialista en ginecobstetricia, detenta una serie de diplomados en torno de la especialidad, pero además es profesor titular de la cátedra. Entonces, hemos de hablar con una persona entendida en el rubro, experta en el tema. Antes de entrar a desarrollar el mismo, un par de minutos de reflexión. Fíjense ustedes, de forma permanente se genera, reiteramos, en el país violencia. Hay una serie de expresiones de la violencia. De hecho, también insultar, proferir adjetivos calificativos, denigrar a la gente, referirse de la peor manera es violencia. Y hago referencia de este hecho porque en los últimos días, supuestamente desde el norte, desde el país del norte, un expresidente hubiese mandado una propuesta que no es tal. Un geronte que 20 años no vive en este país, ¿qué cosa puede hablar de él? Es más, tiene cosas pendientes con nuestro país. ¿Por qué tendríamos que hablar de él? Pero no, yo me refiero al tema porque una serie de representantes nacionales lo único que han hecho es denostar, insultar, proferir adjetivos que, reitero, la gente escucha. Los jóvenes escuchan y creen que esta es la forma de referirse a otras personas. Generan violencia. Y lo que queremos es reiterar que la gente mantenga al menos un poco de decoro, que vaya con su investidura. Hay formas de decir las cosas. El insulto es la peor forma. De tal manera que, desde mi punto de vista, un comentario sobre aquello que se hubiese publicado no merece y no debiera merecer de nadie, definitivamente. ¿Y qué se ha hecho? Mostrar otra vez que quienes detectan un poquito de poder pueden decir lo que quieran, enseñando a la gente que este tipo de comportamientos parece que da rédito. En contraparte, nadie dice una palabra, respecto de las colas que todos los días, 1 y 2 días antes, hacen pacientes en los hospitales públicos. El Niño, el Hospital General, el Oftalmológico, otros de la Ciudad del Alto, todos tienen lastimosamente que esperar que la gente haga largas filas. No les importa el frío, no les importa la posibilidad de que puedan enfermar. La mayor parte de estas personas son dignísimas damas, señoras, mamás, que claro, dan la cara y buscan consulta, atención para sus allegados. A nadie le interesa. Yo quisiera que a esas gentes que tanto les encanta salir en los medios se refieran primero al tema, pero encima de referirse, que hagan algo, que resuelvan el problema. Ya en un programa pasado dije, hoy los problemas no se generan del hospital hacia afuera, se generan de las autoridades al hospital y repercuten hacia afuera. Amigos,
Pongámonos una mano al pecho. La gente debe recibir atención con dignidad. Y a mí me parece totalmente indigno que la gente haga días cola para recibir una ficha para una atención médica. No puede ser. Yo les pido a estos señores que tanto les encanta salir en la televisión, que tienen mando además, circunstancial por el momento, que hagan algo, que le digan a quien corresponde que resuelva este problema. Tanta indolencia nunca vi en mi vida. Ojalá alguien nos escuche. Amigos, dicho esto, permítanme ir ahora al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, en esta nota ustedes podrán observar la satisfacción de la carrera de Tecnología Médica al ser acreditada por el CV. Veamos la nota, por favor. Tecnología Médica de la UMSA es acreditada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. La carrera de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés cumplió satisfactoriamente con el proceso de evaluación externa para su acreditación. La doctora Delina Nina Huanca, directora de la carrera, resaltó el gran logro que se traduce en mayor compromiso para seguir mejorando la calidad académica. Este 30 de junio, con la participación de docentes y estudiantes, en acto protocolar se hará el anuncio oficial. Un saludo cordial a todo el estamento docente, estudiantil y administrativo de la carrera de Tecnología Médica, informar que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana certifica a la carrera de Tecnología Médica por haber concluido satisfactoriamente todo el proceso de evaluación externa con fines de acreditación. Amigos, en el marco de la integración docente asistencial, el Hospital de la Mujer abre sus puertas a la Facultad de Medicina, a sus distintas carreras, para mejorar la formación de nuestros recursos humanos. El director del hospital se refiere al tema. Veamos, por favor, la nota. Hospital de la Mujer abre sus puertas a estudiantes de pre- y posgrado de la Facultad de Medicina. Para optimizar la labor académica y asistencial, el Hospital de la Mujer, que se caracteriza por la atención al binomio madre-niño, abre sus puertas a estudiantes de quinto año, internado rotatorio y posgrado de la Facultad de Medicina, informó su director, Dr. Javier Peñaranda, quien anunció que el Ministerio de Salud se comprometió a fortalecer la sala de simulación del nosocomio. Es que actualmente nuestro hospital, que es el único hospital público de tercer nivel en el momento del Departamento de La Paz, es un hospital que no solamente es asistencial, como hacía mención, también es un centro de formación de recursos humanos. Y en el momento nuestro hospital pues tiene la limitación, una infraestructura limitada, diríamos, para prestar una adecuada calidad en su atención y en esa formación de recursos humanos. Es por eso que actualmente venimos trabajando en un proyecto que nos permita tener un nuevo hospital con esa característica de asistencialista, pero también con áreas adecuadas para la formación de este recurso humano que día a día se viene formando. Según el programa que tienen establecido en el Departamento Materno-Infantil, un programa de rotación para su formación teórico-práctica en el hospital. Cabe remarcar que precisamente la oficina del Departamento Materno-Infantil se encuentra en los ambientes o en el área del Hospital de la Mujer, desde donde se realiza la coordinación para la rotación de sus estudiantes, tanto en quinto año como en internado rotatorio. Nuestros docentes, que en su mayoría son docentes que, si bien tienen el ítem del Ministerio o del Servicio Departamental de Salud y cumplen sus funciones asistenciales en el hospital, es decir, de atención a los pacientes, también un gran número de estos profesionales son docentes que tienen relación directa con la Facultad de Medicina. Entonces tendríamos tanto docentes titulares
como docentes asistenciales. Los docentes asistenciales son aquellos que colaboran con la enseñanza, particularmente de internado rotatorio en sus distintas rotaciones, ayudándoles en la parte teórica como en la parte práctica, pero que no tienen relación directa con la universidad, a diferencia de los docentes titulares. En ambos casos, la ventaja para el estudiante, totalmente. ¿Por qué? Porque gracias a ese convenio docente asistencial, ya que tenemos un gran porcentaje de docentes titulares que son profesionales de nuestro hospital, pues eso les abre las puertas para que puedan ingresar a las salas de consultorio externo, salas de internación, quirófano, donde ellos pueden en forma directa ver los procedimientos, técnicas, semiología y todo aquello competente al área clínica para un correcto aprendizaje. Ya hemos avanzado en relación a la complejidad, ya nosotros nos estamos abarcando más al tema quirúrgico, porque aquí cuentan con el servicio de quirófano, son 3 quirófanos los cuales están disponibles, se realizan en diferentes áreas como ser cesáreas o pueden ser cirugías ginecológicas, cirugías obstétricas. La experiencia es realmente muy comprometedora, la formación es realmente académica y los tutores que trabajan acá en el hospital, médicos de planta, son grandes maestros en realidad. Se extrae bastante conocimiento de ellos. La organización del Hospital de la Mujer es ardua, constante, muy exigente, ya que los pacientes acuden, ¿no? Y se descompensa de un momento al otro. De tal forma, pues la exigencia, el actuar pronto, entre nosotros mismos, nuestros seres 2, seres 3, llegan a exigirnos bastante y bajo esa exigencia, disciplina, uno se exige a sí mismo para poder enfrentar algunos hechos de códigos que se manejan en la institución. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, como ser la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos. Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Como lo habíamos anticipado previamente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Marco Vargas Terrazas. Dijimos, él es profesor titular de la Cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UMSA y, por supuesto, es ginecólogo obstetra. Él también detenta una serie de diplomados de formación en torno del área que vamos a hablar. Por lo tanto, estamos con una autoridad. Antes de abordar el tema ya señalado
el de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, vamos a saludarle al doctor Marco Vargas. Marquito, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor Mendoza, gracias por la nuevamente invitación, es un placer estar acá y saludos a toda la teleaudiencia. Gracias. Para entrar de una vez en el tema, Marco, amigos, cualquier hemorragia que se presenta a lo largo del embarazo es anormal, absolutamente normal, y debe ser inmediatamente atendida por un especialista. Nosotros en esta oportunidad le pedimos al doctor Marco Vargas hablar solo de las hemorragias que ocurren en la segunda mitad del embarazo, es decir, después de la 20 semana de gestación. ¿Qué cuadros pueden afectar a estas mujeres? Muchos cuadros, incluido el cuadro referido a la rotura uterina. Pero a pedido de distinguidas señoras que ven el programa, hemos de hablar solamente de dos cuadros: el de la placenta previa y el del abruptio placentario, dejando para otra ocasión referirnos a los otros cuadros que también son importantes, pero no tan frecuentes como estos. De tal manera que, Marco, te pido que abordemos inicialmente el cuadro de la placenta previa. Y la mejor forma de hacerlo es preguntando, ¿qué es la placenta previa? ¿Cómo podemos nosotros entender aquello? Bien, doctor, la placenta previa es precisamente una de las patologías que se presentan como causantes de hemorragias en la segunda mitad del embarazo, y se la define como la inserción de la placenta en el segmento inferior, o también conocida como zona peligrosa de Barnes. Es decir, normalmente una placenta tiene que estar insertada en el fondo del útero, pero en este caso la placenta se inserta en la parte baja más bien del útero, ocasionando precisamente este tipo de hemorragias. Como usted bien lo ha dicho, pues a considerarla como una patología desde ya, ¿no?, en el embarazo. Marco, estos son uno de los cuadros exclusivamente de la mujer embarazada, es decir, otras personas no hacen placenta previa. Así es. ¿Hay factores predisponentes? ¿Por qué se presentan en algunas señoras y en otras no este cuadro? Generalmente para presentar un cuadro de placenta previa tiene que haber antecedentes en el que el desgaste del endometrio, de la decidua, es un factor o alguna alteración a nivel decidual que predisponga. Por ejemplo, el haber tenido abortos recurrentes, abortos previos. Por consecuencia del aborto, pues legrados uterinos, cirugías previas uterinas, desde la reparación de algunas anomalías uterinas como tabiques, por ejemplo, o cirugías por la presencia de miomas, o la misma cesárea previa puede conducir a que la placenta se inserte a nivel del segmento inferior. También una endometritis, infecciones del endometrio, una coriamnionitis previa, es decir, todo aquello que conlleva una alteración del endometrio, ¿no? Correcto, amigos. Entonces, el profesor Marco nos dice que lo que altere al útero y a la capa interna que se llama endometrio es susceptible de predisponer a una placenta previa. Hay otros factores seguramente, pero estos que ha señalado son muy importantes. Al punto, por ejemplo, Marco, de que si hay una placenta previa sobre una cicatriz anterior, como de una cesárea o de 2 cesáreas, en 1 de 5 casos no solamente es placenta previa, sino puede haber acretismo placentario, ¿verdad? El acretismo, amigos, es la penetración de la placenta más allá de lo normal. Puede invadir el músculo del útero y puede pasar inclusive a un órgano vecino, la vejiga, el recto, etc. Pero no vamos a hablar de ello, simplemente decir cómo es que estas cicatrices son
capaces de predisponer a estos cuadros. Marco, hemos dicho cualquier hemorragia en cualquier época es anormal. Por eso nosotros en el prenatal les enseñamos a las señoras factores de riesgo. Este es un factor de riesgo, ¿no es cierto? El consejo es, si una mujer sangra, debe inmediatamente acudir al consultorio o al hospital, a donde corresponda. Entonces, ¿qué síntomas, qué características tiene esta hemorragia que presenta la pacientita que está cursando con una placenta previa? Bueno, inicialmente va a presentar una hemorragia. Es una hemorragia episódica y es limitada, ¿no? Puede presentarse de forma abundante, pero generalmente son hemorragias que ni siquiera necesitan algún tipo de esfuerzo o algún antecedente, por ejemplo, de alguna caída o algo, sino que se presentan precisamente de forma nocturna, inesperada. Muchas veces las mamás piensan que o se han orinado, por ejemplo, porque sienten que están durmiendo y de pronto sienten que algo caliente sale, o piensan que se les ha roto la bolsa, las membranas. Pero cuando se fijan, pues precisamente miran que es un sangrado rojo rutilante, así como el de la taza, y se asustan, ¿no? Se asustan bastante, evidentemente es para asustarse, pero este sangrado más bien es episódico y tiende a repetirse en el transcurso del embarazo, ¿no? Correcto. El estado general de la mamá no se altera, ¿verdad? Igual que el estado del feto, por lo menos inicialmente. Inicialmente, ¿no? Como en todo en medicina, nada es 2 más 2, 4, puede presentarse una hemorragia que sí pueda afectar, pero en el caso de la placenta previa normalmente no. No afecta ni a la mamá, el estado general es bueno y el bebito también está en buenas condiciones, ¿no? Cuando ya llega al hospital, nosotros verificamos, por ejemplo, que la edad gestacional está acorde al tamaño del útero, que se pueden realizar normalmente las maniobras de Leopold, es decir, el útero está blando, no tiene aumento del tono, nos permite determinar si el producto está en una adecuada situación, en una adecuada presentación, etcétera, ¿no? Y si tomamos los signos vitales a la mamá, pues va a estar dentro de los parámetros normales. Sí podemos evidenciar que ha habido a nivel genital, que ha habido un sangrado, ¿no es cierto? Correcto. Y el diagnóstico definitivo se lo hace a través de la ecografía. Correcto. Entonces, amigos, el signo más importante es la hemorragia, porque afortunadamente en los primeros episodios, por lo menos, no se afecta a la mamá, a su salud, y tampoco al feto, afortunadamente. Ellos están en buenas condiciones, pero como bien dijo nuestro invitado, si la hemorragia aumenta y es masiva, puede afectar al feto hasta que se pueda morir y a la mamá también. Marco, entonces el diagnóstico definitivo, confirmatorio, además de esta sintomatología que señalaste, es mediante la ecografía, el gold standard, ¿no? Así es. Que nos interesa que sepa la gente, porque además te permite hacer la clasificación de las variedades, ¿verdad? Bueno, los diferentes tipos de placenta previa son la de inserción lateral, que tendría que estar el borde inferior de la placenta a menos de 10 centímetros del orificio cervical interno del útero. La marginal, que es cuando está el borde del orificio con el borde placentario, y también está la placenta previa oclusiva, que se la divide precisamente en oclusiva parcial y en oclusiva total, ¿no? Correcto. Esa es prácticamente la clasificación. Esto es importante, Marco y amigos, porque si es una lateral y no da más sintomatología, el parto inclusive puede ser una opción. Claro que sí. Pero en cambio, si es oclusiva, la mejor alternativa termina siendo la operación cesárea, ¿verdad? Exacto, es muy importante por eso empezar los controles prenatales en forma precoz
y ver cómo por ecografía la placenta realiza un ascenso precisamente por la aparición del segmento inferior durante el embarazo. Si hasta cierta edad gestacional nosotros determinamos por ecografía que la placenta sigue siendo baja, lateral o en este caso inclusive hasta oclusiva parcial o total, ya se programa a la paciente con mucha anterioridad para que precisamente no empiece el trabajo de parto y no presente el sangrado hemorrágico que durante el trabajo del parto generalmente es pues más abundante y pone en riesgo la vida del producto, aumenta la mortalidad perinatal y también la mortalidad materna, ¿no? Entonces, para evitarnos ese problema, nosotros programamos la cesárea y así nos evitamos que precisamente se presente el sangrado del trabajo de parto. Correcto. Amigos, no olviden que cuando comienza el parto se empieza a dilatar el cuello y al dilatarse el cuello la placenta queda como al aire y empieza a sangrar de forma muy intensa. Sin embargo, lo que acaba de señalar el doctor Vargas es vital. Si ustedes infortunadamente cursan con un cuadro de placenta previa oclusiva, su médico le va a indicar que la terminación del embarazo va a ser irremediablemente por cesárea y la van a programar. Seguramente enseguida que el feto sea de término. Y esto es 37 semanas, poquito más, menos. Obviamente también hay circunstancias, Marco, en las que de urgencia uno tiene que entrar cuando el cuadro no se puede controlarlo. Es decir, que cuando el especialista ve un cuadro de placenta previa, lo primero que piensa es prolongar lo más posible el embarazo, ¿verdad? Para evitar tener niños prematuros. Sí, en realidad el tratamiento es bien individualizado dependiendo de la paciente y depende de muchos factores, ¿no? Correcto. Si es oclusiva parcial total, la cantidad del sangrado, la edad gestacional y los parámetros generales de la mamá y del producto también. Entonces se toman en cuenta todos esos parámetros para ver si la interrupción tiene que ser inmediata de emergencia o si la mamá está bien, si el producto es prematuro, si el sangrado ha parado, si ya no hay sangrado, si los estados generales son buenos. Entonces se puede uno dar plazo para que el bebito crezca lo mayor posible. No hay mejor incubadora que el útero de la mamá, así que siempre se trata de que el embarazo, mientras más a término, mejor, ¿no? Qué bueno. Amigos, creo que este es el mejor mensaje. Los ginecólogos, los obstetras buscan el bienestar del binomio, de la mamá y de su hijito. Y por supuesto, individualizadamente, mejor debíamos decir, han de tomar una actitud y una conducta de acuerdo al caso. No se puede generalizar. Hemos dicho inclusive que alguna placenta previa lateral puede terminar si no hay contraindicación en parto. Es decir, la decisión la han de tomar el especialista con la interesada que es la paciente. Amigos, hemos de seguir hablando del tema, pero ahora permítame ir un corte, por favor. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. Estamos conversando sobre la placenta previa con el profesor Dr. Marco Vargas Terrazas. Y en conclusión, Marco, creo que quedaría solo decir que otros procedimientos mucho más específicos los define el médico, de acuerdo al caso, y toma la mejor decisión, y de este modo lo que se quiere es buscar el bienestar de la mamá y de su hijo. De tal manera que, entre otras cosas, por ejemplo, amigas, el doctor Vargas no lo dijo, pero lo iba a decir, porque conversamos previamente. Por ejemplo, si es menor de 34 semanas el feto, le da corticoides a la mamá para que se madure mejor el pulmón fetal. Entonces son otras actuaciones que hace el médico,
Pero aquí lo trascendente es que enseguida que uno tenga una hemorragia, debe consultar al centro, al hospital, al consultorio, en fin, donde corresponda, para hacer un buen diagnóstico y tomar las previsiones del caso. Marco, como si fuera la otra cara de la medalla, el otro cuadro que es mucho más dramático, creo yo, el del abruptio placentario. Es tan famoso el cuadro que yo recuerdo siempre cuando estudiaba que se referían a como el derrama de Boudeloc, ¿no? El accidente de Boudeloc. Un médico europeo de los siglos XVIII, XIX, que fue perseguido por toda Europa porque aconteció que se enfrentó con un cuadro como este. Y luego, este cuadro, precisamente por su importancia, tiene muchos sinónimos. Así es. Nos los dirás algunos. ¿De qué cuadro se trata este? ¿Qué es el abruptio? El abruptio placentario, doctor, es el desprendimiento de la placenta normoinserta de forma prematura. Es también llamada la apoplejía placentaria, ¿no? Precisamente se trata de que la placenta, estando con el feto todavía dentro del útero, se desprende. Y eso no es lo normal. Lo normal es que se produzca el parto, salga el bebito y recién se desprenda la placenta. Eso es lo que debería ocurrir. Pero en este caso, primero se está desprendiendo la placenta aún con el bebito dentro del útero. Ese es el abrupto placentario. Este desprendimiento puede ser parcial, solo de alguna porción, algún porcentaje placentario, como puede ser total también, ¿no? Y dependiendo del grado de desprendimiento, pues la severidad también aumenta. Correcto, amigos. El doctor Vargas nos quiere indicar puntualmente que en la medida que se vaya desprendiendo la placenta, el cuadro adquiere más gravedad. Al punto, Marco, que yo personalmente creo, se puede siempre discrepar con otra gente, que cuando se desprende el 60% de la placenta, el 99% de los fetos fallecen, porque realmente toda la oxigenación, para decir, que debieran recibir estos por la circulación sanguínea, si pierde 2/3 partes de la superficie de intercambio, pues obviamente sufre y se muere. Marco, ¿y cómo es la clínica? Es decir, ¿cómo es que la paciente refiere lo que le pasa cuando acude al centro, precisamente porque presenta hemorragia, ¿no? Y dolor tal vez? Muy bien, Doc. Generalmente, acompañado de la clínica, es muy importante los antecedentes que puede tener esta paciente. Es muy frecuente, por ejemplo, ver este cuadro de abruptio placentario en pacientes hipertensas que están haciendo hipertensión del embarazo o que ya traían una hipertensión crónica, por ejemplo. Estos cuadros de hipertensión generalmente van asociados a una alteración en la vascularización, en la unión uteroplacentaria, que favorece bastante la aparición del abruptio. Pacientes que han tenido algún accidente, por ejemplo, alguna caída, o de alguna mamá que estaba manejando y ha tenido algún choque y el volante ha golpeado directamente, por ejemplo, al útero, puede producir abruptios. Es decir, siempre hay un antecedente de algún accidente, de algún choque, de algún golpe o de hipertensión en este caso. También puede haber el antecedente de presentar una sobredistensión uterina por un embarazo gemelar, por ejemplo, o por un polidramnios. Entonces estas situaciones siempre nos llevan a pensar que la paciente está haciendo un abruptio. El abruptio, a diferencia de la placenta previa, tiene un sangrado más bien oscuro, no es un sangrado rojo rutilante, sino es un sangrado negro, oscuro, y precisamente con la aparición de algunos pocos coágulos, pero realmente alquitranados, ¿no? Llamamos nosotros que son los coágulos negros. Aparte de eso, hay un aumento del tono uterino.
el tono uterino está aumentado, generalmente hay hipertonía, y esa hipertonía también siempre nos asocia a dolor. Entonces es lo característico de un abruptio: dolor, hipertonía y sangrado oscuro. Entonces tenemos que pensar en abruptio, el antecedente que le mencionaba, que puede haber más antecedentes, sí, pero creo que son los más importantes, y pensar en el bebé. En la mayor parte de las veces, cuando ya hay una sintomatología de este tipo, o está en sufrimiento fetal o ya está muerto, ¿no? Es un óbito fetal. El estado general de la paciente también ya puede estar afectado. Es decir, es un cuadro más cataclísmico, más peligroso, más grave que el de la placenta previa. Es más agudo, es más de pronóstico, digamos, mucho más reservado, ¿no? Ahora, Marco, normalmente las señoras llegan al hospital y dicen: mire, este poco de coágulo es eliminado. A veces suelen llevar en un recipiente, en un pañuelo, porque se asustan, porque creen que están eliminando algún órgano por los coágulos estos oscuros. Y el estado es de una señora yendo al shock, es decir, está hipotensa, está taquicárdica, quiere decir que el pulso está muy acelerado, la presión está muy baja, y uno, ¿cómo se explica que estando con este poquito de sangre, esta señora esté choqueándose? Bueno, el problema es que como la placenta está insertada en el fondo del útero, prácticamente el desprendimiento entre el fondo del útero y la placenta hace que se vaya acumulando entre ambos la sangre que está perdiendo prácticamente la mamá. Claro, eso no se va a exteriorizar porque sabemos que en el resto del útero va a estar todavía prendidas las membranas que no permite la salida de toda esta sangre, como es en el caso de la placenta previa. En la placenta previa es precisamente roja rutilante porque la placenta está muy cerca o está por encima del orificio cervical interno, entonces la sangre sale directamente, no hay ninguna retención. Fresca. En cambio, en el abruptio la sangre se va acumulando. Uno no ve la hemorragia, pero la sangre se va acumulando entre el útero y la placenta. Y evidentemente eso lleva a que la mamá pues entre en un estado de shock y después entrará inclusive posiblemente en una coagulación intravascular diseminada, alteraciones de la coagulación, que son ya las complicaciones precisamente del abruptio. Correcto, amigos. Entonces ese es el problema. La paciente tiende al shock porque una gran cantidad de sangre está entre la placenta y el útero. Hay una hemorragia interna prácticamente primero y después se exterioriza, y lo que se exterioriza es algo así como que la cantidad de sangre que rebasó de la torta placentaria y desprendió membranas y se fue para afuera. Muy poquito en comparación a la magnitud del problema. Si este cuadro es increciendo, o sea, cada vez empeora, Marco, entonces, ¿cuál es el diagnóstico y la conducta que toman los médicos? Prácticamente, si uno lee la bibliografía, Doc, hay algunos libros, algunos autores inclusive que dicen que el abruptio en sus estados iniciales, si se puede, si el bebito está bien y la mamá tiene las condiciones obstétricas, podría ir a parto, ¿no? El riesgo que corre como profesional es que en una contracción puede terminar desprendiéndose completamente y que el bebito que estaba vivo a un principio pues termine uno obteniendo un óbito fetal. Porque es evolutivo, es siempre para peor. Entonces siempre lo aconsejable en un embarazo a término es ir por la vía más inmediata, que en este caso es la cesárea, a no ser que esté con 9 o ya con dilatación completa, no sé, las condiciones para el parto sean más rápidas inclusive que para entrar a cesárea, ¿no? Correcto. Pero si fuese una primigesta, por ejemplo, que está con 5 o 6 de dilatación, lo más aconsejable es entrar inmediatamente a cesárea para evitarnos complicaciones y así obtener un producto en buenas condiciones y que la madre no tenga
ninguna otra complicación después. Siempre he dicho que los únicos abruptios que tienen que terminar en parto son los que no hemos diagnosticado, porque hay algunos abruptos tan pequeños que es la típica mamá que llega al hospital con una mayor actividad uterina, tiene un parto relativamente más rápido que el resto, y cuando nace el bebito, bien, sale la placenta, y al revisar la placenta de los cotiledones nosotros vemos que tiene pequeños coágulos negros alquitranados que nos hacen el diagnóstico de que esa paciente estaba con abruptio. Correcto. Pero que nosotros no le hemos diagnosticado, pero ya la tenemos a la mamá bien, al bebito bien. Cuando uno diagnostica el abruptio, lo mejor es terminar el embarazo. Marco, pero además, amigos, para que no haya ninguna confusión, generalmente estos cuadros de abruptio que no se diagnostican clínicamente es que no han afectado ni al 10% de toda la superficie de la placenta. Es decir, por eso casi pasan desapercibidos. Son hallazgos, como bien dijo el doctor Marco. Cuando sale la placenta uno se encuentra con la sorpresa, pero cuando se ha desprendido 20, 30, 40%, la clínica es prácticamente inconfundible. El diagnóstico es clínico y la conducta lo dijo perfectamente. Concuerdo. Debe interrumpirse el embarazo. 2 palabritas más, Marco. El abrupto puede ser antes del parto, pero puede ser también durante el parto. Así es. Y muchas veces nosotros hemos visto señoras con abrupto porque han consumido excesivamente mates caseros con actividad oxitóxica, pretendiendo acelerar, apurar el parto. Esto habitualmente ocurre en el área periurbana, rural, por gente que mucho no conoce, aunque tenga gran voluntad de cooperar sobre qué es la fisiología del parto. ¿Qué comentario sobre ello? Bueno, sí, así como nosotros médicamente hablando utilizamos, por ejemplo, la oxitocina para poder ayudarnos en el trabajo de parto cuando necesitamos un mayor motor uterino, contracciones uterinas. Nosotros utilizamos la oxitocina en el suero, pero tenemos la ventaja de que tenemos el goteo, el regulador del goteo para poder nosotros dar la dosis correcta, ¿no? Dar la dosis exacta, ¿no? Y tenemos el personal adecuado para controlar el mismo. En el uso de mates, por ejemplo, el mate de orégano y el de azahar, chocolate, me parece también que es el que hacen en las ollas, ¿no? Tienen un efecto de producir contracciones uterinas. Lo malo es que no hay la forma de saber si una taza va a ser suficiente para una paciente o media taza o cuarta taza, no sé. Y lastimosamente vienen con muchas contracciones uterinas. Ese mate que está consumiendo la paciente produce precisamente un aumento de la hipertonía, y esa hipertonía nos va a llevar al desprendimiento de la placenta. Correcto. Y a un abrupto placentario, ¿no? Vienen precisamente con abruptio, con sufrimiento fetal o ya con óbito fetal. Y una de las complicaciones del abrupto también es que toda esta sangre que se acumula entre la placenta y la pared uterina se va infiltrando al músculo uterino, lo que da lugar a lo que nosotros denominamos útero de Cuvelier. Y si afecta al útero, prácticamente este útero llega a terminar como un trapo, no va a tener nunca, no va a poder reaccionar, ¿no? Y esa capacidad de contraerse, y la paciente sangra, y nosotros nos vemos obligados a hacer hasta una histerectomía. Correcto. ¿No es cierto? Esas son las cosas que muchas veces pasan, que la gente no necesariamente tiene la necesidad de saber toda esta información, pero que lo pasan lastimosamente como una noticia amarillista, ¿no? De decir, correcto, llegó la paciente así, salió de esta manera, pero no saben toda esta historia previa de por qué uno pues tiene que hacer muchas veces hasta una histerectomía en una paciente, qué sé yo, de 18 años. Correcto. Amigos, vamos a seguir hablando del tema. Ahora vayamos a un pequeño corte, por favor. Ya vuelve TVU, Televisión para ti.
Amigos, estamos hablando del abrupto placentario y quedó una pequeña duda que el doctor Marco Vargas nos aclarará. Marco, cuando demasiado tiempo el cuadro permanece como tal, en un momento el útero ya no se contrae. Prácticamente de tanta contracción que tenía, termina tetanizándose, así llamamos nosotros. Y es cuando ocurre lo que dijiste, el famoso útero de Cuvier, la apoplejía, pero ya no es solo placentaria, sino también del útero. Entonces, en estos casos, como el 30% por lo bajo, requiere de sacar el útero, porque ya no se contrae. ¿Por qué ocurre esto? Porque la idea es, el mensaje va a ser, no hay que llegar a ese paso, pues al último paso. Hay que tratar, por lo menos para cuidar la salud reproductiva de la mujer, resolver esto cuanto antes, ¿verdad? Claro que sí, Doc. Prácticamente este desprendimiento de la placenta hace que vaya saliendo sangre y se vaya acumulando sangre entre el útero y la placenta. Esta sangre no tiene por dónde salir. Entonces esta sangre busca un espacio, y ese espacio es lastimosamente el músculo uterino. Empieza a infiltrar al músculo uterino, y esta infiltración de sangre hace precisamente que se produzca un edema y hay una necrosis del músculo uterino. El músculo uterino empieza a morir, las células musculares uterinas, y al morirse evidentemente pierde toda su función. Entonces cuando nosotros entramos, por ejemplo, a la cesárea por el abrupto placentario, nos encontramos con un útero lleno de rayas, precisamente se llama útero atigrado, el útero de Cuvier, porque estas están con unas rayas negras que son la evidencia de que la sangre ya ha infiltrado al músculo uterino. Ese es el útero de Cuvier y hacemos la incisión para la cesárea, retiramos al bebito, que la mayor parte de las veces en estas circunstancias ya está óbito. Sale la placenta y retiramos pues 2 litros, 1,5 litros de coágulos que se han ido precisamente acumulando entre la placenta y el útero. Y queda un útero completamente flácido, ¿no? Que ha perdido su función de contraerse, precisamente porque ha habido necrosis del músculo uterino, y ese útero prácticamente ya no sirve, ya ha perdido completa función. Entonces, para que después de un parto, de una cesárea, pare el sangrado, nosotros necesitamos que el útero se contraiga, que forme las famosas ligaduras de Pinart, pero en este caso no se va a poder realizarnos. Al contraerse el útero, pues comprime todos los vasos que están sangrando y para el sangrado en el caso de un parto normal. En este caso no pasa eso. Entonces, para parar el sangrado, la hemorragia que sigue presentando la paciente, nos vemos obligados a realizar una histerectomía. Correcto. Que es precisamente retirar toda la matriz, ¿no? Todo el útero. Así es, amigos. Los médicos hacen todas las maniobras y procedimientos que se pueden hacer humanamente para que el útero se contraiga. Pero si el útero, como dijo el doctor Vargas, ha perdido su función porque ha habido necrosis de una zona importante del mismo, entonces no se va a contraer nunca. Y para que no sangre, tiene que haber contracción, retracción del útero, y sobre eso recién actúan los factores de coagulación. Por lo tanto, si no hay contracción, la sangre se va a perder indefinidamente hasta provocar shock y muerte. Y entonces los médicos, a fin de evitar la pérdida también de la mamá, no les queda otra que hacer la histerectomía, que es la ablación, la extirpación del útero, independientemente de la edad de la mamá, ¿verdad? Amigos, entonces este cuadro es un cuadro evolutivo y muy peligroso. Marco, se nos está yendo el tiempo. Yo te pediría que nos des unos pocos consejos a las familias, a las mamás,
precisamente para que si presentaran un cuadro hemorrágico, asuman una conducta proactiva, rápida. Obviamente, a lo mejor, el mejor contacto que pueda tener la paciente y la familia con el médico es durante el control del embarazo, precisamente. Por favor, danos unos consejos, Marco. Creo que el mejor consejo es que inicien los controles prenatales. Si es de forma precoz, mucho mejor. Ser regulares con los controles prenatales. Lastimosamente, nuestro sistema de salud es muy precario, es pésimo. Y cuando se solicita una ecografía, pues recién la están programando de aquí a 2-3 meses. Pero si se podrían hacer unas ecografías, inclusive creo que ya son muy económicas, unas ecografías de forma particular privada, inicialmente sería lo ideal. Y cualquier hemorragia que presente la mamá durante el embarazo, en cualquier momento acudir al centro de salud, al hospital. Y evidentemente en el momento del parto siempre acudan por favor a los centros de salud o a los hospitales. No traten de tener los partos en domicilio, y peor aún el tomar mates caseros o chocolate, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo les podría aconsejar. Gracias, Marquito. En verdad, lo que dijiste fue vital. De hecho, amigos, para cerrar, la mortalidad materna del país es de 160 mujeres por cada 100.000 recién nacidos vivos. Nuestro vecino, Chile, tiene 10 veces menos esa mortalidad. Nosotros tenemos la mortalidad más alta del continente. Eso no nos puede hacer sentir orgullosos. Y en gran medida, la mayor cantidad de muertes ocurren en partos en domicilio, fuera del centro u hospital de atención. Creo que el consejo del doctor Vargas es vital. Marco, infortunadamente el tiempo se acabó. Quiero agradecerte por la gentileza que tuviste de compartir con nosotros y de comprometerte para una siguiente vez para hablar de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Doctor, el agradecido soy yo, agradecer al canal, a Televisión Universitaria. Siempre es un agrado estar en nuestra casa, en la universidad que nos ha formado y que queremos bastante, ¿no? Muchas gracias. A ti, Marquito. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. La reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica trajo buenas noticias sobre tratamientos de diversos tipos de cáncer. Los médicos presentaron avances en la lucha contra los tumores de pulmón, cerebro, recto y linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta las células del sistema de defensa. Un ensayo clínico dirigido por el Yale Cancer Center muestra que el medicamento osimertinib, una terapia dirigida para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, mejoró las tasas de supervivencia y redujo el riesgo de recurrencia en pacientes después de la cirugía. El cáncer de pulmón de células no pequeñas, el tipo más común de cáncer de pulmón, tiende a reaparecer cuando se diagnostica en etapas avanzadas, lo que dificulta el tratamiento. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. A tiempo de agradecer su atención, queremos recordarles que si no pudieron ver este programa, lo pueden encontrar en YouTube como el programa Cuidemos tu Salud y en Facebook como Facultad de Medicina UMSA. Que tengan un lindo fin de semana, disfruten de la familia, lo mejor que Dios nos ha dado en esta vida. Quieran a los chicos, muéstrenles su amor, porque si ustedes hacen demostración de ello, ellos aprenderán y serán gentes cariñosas que darán a otros muestras de amor. Que tengan un lindo fin de semana. Muy buenos días.